Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estemos juntos en este día viernes 30 de enero. Continuamos con Apocalipsis 22, verso 18 y verso 19. Estamos llegando al final del capítulo 22. Hoy vamos a hablar de la autoridad de la revelación. ¿Qué hay que hacer con la revelación que nos ha dado el Señor a través del apóstol Juan? Yo soy Rafael Pola. Todos sean muy bienvenidos. Estamos ya en el episodio número 26 de nuestra serie. Tenemos todo lo que va del mes de enero, leyendo, compartiendo, meditando, reflexionando en que se llamó Todo Juan. Incluyó el Evangelio completo, incluyó las tres cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Bastantes años estuvimos trabajando con estos libros. También tengo una serie de mensajes que incluso encuaderné en forma de libro de hace ya muchos años. De hecho, esos sermones son parte de los primeros años de mi ministerio, hace ya un titipuchal de años, y es todo Mateo. También estamos terminando con todo Juan. Y es una bendición la palabra del Señor. Dice el verso, o los versos. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quitara cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Imagina este cierre no como una simple despedida de Juan, sino como el poner un sello de lacre, de los que se usaban en la época de los reyes, para darle autenticidad a un documento legal de máxima importancia. Cuando Juan usa el verbo griego que ocupa este verso, Juan representa en el estrado de un tribunal divino. Recuerden que el martirio, el mártir, es el testigo, es la misma palabra, aquel que está comprometido hasta la muerte en la verdad de su testimonio. Es la palabra que usa Juan en este verso 18. Y cuando Juan ocupa ese concepto, está declarando que lo escrito no es una sugerencia o una opinión, sino un testimonio que se ha jurado ante una autoridad superior y que es inalterable. El texto es interesante cuando lo vemos desde la perspectiva de la construcción literaria, porque utiliza una retribución simétrica. Véanlo con claridad. Quien se atreve a poner encima ideas humanas, recibirá encima las plagas descritas. La palabra que usa Juan como el que pone encima algo de la revelación, el que le agrega. Y quien le agrega va a recibir también algo agregado. También este agregado que recibirá el que se atreva a alterar la revelación significa que va a ser arrebatado su acceso al árbol de la vida. Esta precisión que nos permite la gramática del texto
transforma la advertencia en un recordatorio solemne de que, nunca lo olvides, frente a la revelación divina, el ser humano no es editor, no tenemos la autoridad de modificar, sino alguien que recibe y al recibir está llamado a ser custodio, a custodiar la integridad de cada palabra, con temor y con reverencia. Este, y no menos, es el peso, el valor, la importancia de esta revelación y de toda la Escritura. El verso 18 inicia diciendo, a los que oyen las palabras. Y no se puede exagerar la relevancia de esta frase, los que oyen las palabras. Esta expresión está presente desde los tiempos más antiguos y es justamente el corazón de la oración conocida como la Shema, que se registra en Deuteronomio 6:4. Esta oración del pueblo hebreo es: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Israel, el que escucha las palabras. Siglos después, cuando Juan siguiera la revelación, escribe de nuevo a los que oyen las palabras. Y esta misma expresión también se encuentra en los libros de sabiduría, especialmente en Eclesiastés, remarcando, dándole una especial importancia al escucha, incluso más importante que los rituales propios del culto. Vean lo que dice Eclesiastés 5:1. Cuando vayas a la casa de Dios, al templo, cuida tus pasos. Acércate más para escuchar que para ofrecer sacrificios de necios. Es incuestionable entonces la importancia de oír con atención. Cuando vayas a escuchar la palabra, acude para oír con atención. No te distraigas y no permitas que nada te distraiga. Juan subraya que hay una forma clave de oír la palabra: reverencia, humildad y disposición a la obediencia. Esto significa no alterar ni un ápice de la palabra que se sostiene en la verdad de la revelación. Ya consideramos en días anteriores, estas palabras son fieles y verdaderas. Una palabra que posee autoridad y que debe ser recibida con esa importancia mayúscula. Por eso nunca nos olvidemos que en nuestras comunidades de fe tenemos una expresión que debe ser una práctica. La Biblia es la única norma o regla de fe y de conducta. Hacemos muchas cosas más en las congregaciones que no están en la Biblia, pero no tienen autoridad. Pueden ser costumbres, tradiciones, buenas prácticas, pero no tienen la autoridad de la palabra de Dios. Entonces pueden ser modificadas, transformadas, cambiadas sin ningún problema. Lo que no se debe alterar es lo que establece claramente la palabra del Señor. Ejercitemos hoy entonces el sentido del oído. Acerquemos el corazón a la fuente de la revelación que es Jesucristo. Acércate más para oír y para oír a Jesús. No caigamos en la tentación de fabricar nuestra propia Biblia dentro de la Biblia, leyendo solo aquello que nos gusta y eliminando todo aquello que nos confronta o que no entendemos. Así le sucedió al presidente norteamericano Thomas Jefferson. Motivado por su mentalidad racionalista, decidió crear su propia versión del Nuevo Testamento. Con una cuchilla y pegamento, él cortó los pasajes de la Biblia, los evangelios, que le parecían adecuados para su interés.
y eliminó de esa mezcolanza que hizo de recortes de Biblia todo lo que hablara de un milagro, de la resurrección, y solamente se quedó con lo que él consideraba era la ética, la moral de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Lo que hoy se llama la Biblia de Jefferson. Fue un intento de rescatar diamantes morales, quitando lo que él consideraba que eran añadidos que no podían creerse. ¿Qué les parece? Thomas Jefferson, ese gran presidente norteamericano que firmó los derechos a la libertad de los ciudadanos. Pero antes que lo mandemos a la hoguera de los herejes, reflexionemos. ¿No hacemos tú y yo lo mismo cuando decidimos ignorar en la Biblia los pasajes que nos incomodan o que no entendemos? Cortamos aquí y pegamos allá según nuestra propia conveniencia. Sin embargo, más que una amenaza, estos divino nos aseguran que nuestra fe descansa en un lugar firme y que el mensaje original ha sido protegido a lo largo de los siglos, que la Biblia es un libro confiable en el que podemos depositar nuestra confianza. Es toda la revelación para todas las personas, para todo momento de la historia. Hoy viernes, penúltimo día de nuestra serie Reiniciar desde el final, te invito a que dejes a un lado tu cuchillo y tu pegamento. Deja a un lado tus propios juicios con la que pretendes evaluar a la Biblia. Al leer la Biblia, no intentes que ella se adapte a ti. Permite que ella sea la que te transforme a ti. La advertencia de Juan no busca darnos miedo, sino darnos seguridad. El Dios que habló al principio es el mismo que sella su palabra al final. Y su mensaje es tan sagrado que él mismo se encarga de que nada falte y que nada sobre. Recuerda, tú y yo tenemos una parte en el árbol de la vida. Y esa parte comienza cuando dejamos a un lado todo lo que hay en nuestra mente para ponernos bajo la autoridad del Señor y escuchamos su palabra con atención. Les agradezco mucho que me acompañen en el episodio de este día, reiniciar desde el final, y nos vemos en la siguiente entrega de esta serie. Seguiremos descubriendo y cerrando esta serie, terminando con el capítulo 22. Creo que será también la puerta a una eternidad maravillosa. Que el Señor bendiga muy ricamente sus vidas en este día.